Bueno. No, andar cargando aquí, imagínate, no, está para el otro. Hola, ¿qué tal? ¿Aquí se escucha bien, chicos? Buenísimo, pues muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan. Nos hace mucha ilusión presentar el libro Luis y Caro contra los fantasmas de la ciudad en la FIL Guadalajara. La verdad es un regalo estar aquí, así es que apreciamos mucho su tiempo y su presencia. Y pues bueno, estamos felices aquí de presentarles a Chuy Campos. Él es el primer fantasmólogo de México, así como lo escuchan, doctor en historia y experto en fantasmas. Así que un aplauso, por favor. También les queremos presentar, bueno, Beca Duncan, gran conocedora, historiadora, bienvenida. Y también felices porque de último momento nos acompaña Carlos Vélez, que es el autor de estas ilustraciones que ustedes pueden apreciar en la obra. Pues bueno, chicos, la verdad qué emoción que podamos platicar de este libro aquí con ustedes y pues un poquitito, si nos pueden ir compartiendo cómo surge la idea de llegar a platicar y a compartir a estos fantasmas. La idea fue de ella. Sí. Es muy modesta, pero la idea fue de ella. Dalila Carreño es nuestra queridísima editora. Un aplauso a Dalila. No se iba a hacer. Y bueno, Dalila llevaba un rato insistiéndome en que hiciéramos un libro infantil sobre la Ciudad de México. A mí me encanta la historia de la Ciudad de México. Y a mí me intimidaba mucho escribir para niños, para infancias, y además como que yo decía, es que un libro de historia va a ser de flojera, ¿no? Para lectores que como de a partir de 8 años, ¿no? Más o menos era la tirada. Y entonces se nos ocurrió invitar a Chuy, sabiendo que pues él también es un gran conocedor de la historia de la ciudad, pero de la ciudad fantástica, como le decimos en el libro. Chuy se ha dedicado a rastrear y a investigar las historias de los fantasmas, también de lo esotérico, de la magia, de todas estas cosas que a veces los historiadores creemos que no son serias, ¿no? pero que tienen mucho que decirnos sobre nuestra cultura. Y entonces ahí ya fue Chuy, que igual ahorita nos puede compartir, el que dijo hay que hacer una novela porque Chuy tiene un hijo. Yo como nunca he convivido mucho con niños, como que a mí me costaba un poco de trabajo pensar cómo podía verse esto. Lo que sí teníamos muy claro es que un libro que fuera así como de capítulo 1, La Llorona. Se dice que La Llorona es un fantasma, o sea, eso iba a ser de hueva. Sí. Entonces, Chuy fue el que dijo, necesitamos hacer una novela de aventura, ¿no? Sí, estuvo bien chido porque justo coincidimos en eso, ¿no? En que no podía ser un libro descriptivo, sino que tenía que ser un homenaje a la ciudad, porque los dos amamos así profundamente nuestra ciudad, toda contaminada y llena de… Somos como el meme del tlacuache de no toques mi basura. Exactamente, no toques mi basura, exacto, como el meme del tlacuache, exactamente. Oye, qué buena forma de ver a los chilangos, somos como tlacuaches. También a veces nos tenemos que hacer los muertos. Para que no te asalten. Para que no te asalten. Corremos muy bien. Sí, somos como tlacuaches. Bueno, el chiste es que comenzamos esta historia pensando, ¿no? Cómo dos chavitos se pueden clavar en una ciudad tan llena de cosas, porque, o sea, el centro histórico, yo creo que todos los centros, en todos lados, el centro histórico siempre va a tener un montón de historia. Y pues eso fue, ¿no? Le hicimos un homenaje a las bicis. Dijimos, este vato tiene que andar en bici todo el tiempo, ¿no? Y le pusimos su bici, porque así andan los compas de ahí de la Lagunilla, del bar, de la Merced, siempre andan en bici, siempre andan en bici. Si andan en motoneta, huyan. Si ustedes ven una Itálica 150, corran. No, la bici es algo que es muy importante en el centro histórico. Entonces, hicimos eso, que estuvieran en una secundaria emblemática. Sí, la ¿no? secundaria Que estuvieran en 1. una secundaria emblemática, que es la secundaria 1. Y pues a raíz de ahí contar las historias, las leyendas, poquitas, porque son 10, ¿no? Sí, elegimos 10, pero también creo que la meta era leyendas de fantasmas que estuvieran en calles o en edificios que todavía existen, porque pues como todas las ciudades hay muchas cosas que se han ido demoliendo, calles que se cierran, Sí. ¿no? Pues las ciudades cambian mucho, entonces sí queríamos que fueran leyendas que uno pudiera ir, si quisiera, a conocer el edificio o la calle donde está la leyenda, ¿no? Y eso también era como una invitación a que los lectores
quisieran salir a la calle, a explorarla, a conocerla, porque como dice Chuy, somos los dos grandes amantes de nuestra ciudad, pero además de contar la historia en la calle, ¿no? Chuy empezó su trabajo de divulgación pues dando clases de historia en los camiones, se subía a los peceros y ahí hablaba de historia, y yo pues doy recorridos también de la Ciudad de México desde hace más de 10 años. Chuy también con el fideicomiso da visitas guiadas de la ciudad. Entonces también queríamos que fuera pues como algo que le diera esta curiosidad a los lectores por salir a ver la historia desde otra perspectiva, ¿no? Desde la calle, y no nada más en los libros. Entonces eso es algo que también quisimos hacer con estas leyendas que son, bueno, todas son del centro, porque también hay que decir que en algún momento dijimos, hay que hacer solo el centro histórico, porque si hacemos toda la ciudad va a ser un libro del triple del tamaño, ¿no? Exacto. Si de por sí, ¿no? Nos aventamos así, un capítulo más. Ah, sí. No, ¿qué crees que va a ser otro capítulo? Y el pobre Carlos así, no. Que le toque. Así es. No, pues qué gusto y qué interesante lo que nos comparten. Y también, Carlos, cuéntanos también un poco el reto de dibujar estos fantasmas. ¿Qué te llamó la atención del proyecto y cuál quizá te costó más trabajo? Sí, pues gracias, muchas gracias a todos. Yo estoy de colado aquí, la verdad, porque de por sí siempre vengo a la feria y me encanta, y pues muchas gracias. Yo, primero decir que a mí me encanta el libro, o sea, es un proyecto en el que creí desde un principio, ¿no? Desde que me lo platicó Dalila, dije, no, bueno, tengo que estar ahí porque era de terror, era de la Ciudad de México, era de un fantasmólogo y una historiadora. Entonces, pues desde ahí dije, está increíble, pero después cuando fui leyendo los capítulos, la verdad es que se nota cuando, porque ya ilustraba algunos libros, y se nota cuando algo está como, o sea, cuando los autores sí tenían que decir algo, cuando, no sé, a mí era recibir capítulo tras capítulo, entonces era como una serie para mí, ¿no? 2 semanas recibí un capítulo, luego recibía otro, y me quedaba picado, bueno, ¿qué va a pasar? Yo pensé que iba a haber 12 capítulos, así como íbamos, que me decían, bueno, va a haber 8, luego 9, dije, no, esto se va a extender a 16, pero, y bueno, el reto, pues para mí realmente no es que fuera sencillo, pero fue más bien divertido, ¿no? O sea, porque hay unos que son difíciles, pero además también no me gustan tanto, pero era muy divertido porque yo siempre quise ilustrar como historias de terror, y entonces el que más me gusta, por ejemplo, es el de la yegua, ¿no? la llorona con cabeza así como porque la imagen era muy poderosa y me gusta mucho, pero bueno, era más sencillo, y lo más probablemente el del Munal era de los más difíciles de ilustrar, ¿no? El personaje bajando en el Munal, era como que no me lo acababa de... Pero pues bueno, esos, ¿no? Y pues, aquí está. Es que esta sí es de las imágenes más potentes del libro. Sí, justo esta yegua. Segua, es la esta segua. segua que Sí. se aparece en la iglesia de la Santísima, y justo lo que dice Beca, creemos que el plus de un libro como este es, al final los lectores van a encontrar un pequeño mapa para llevar a sus hijos, a quien quiera conocer estos edificios, y también en qué estaciones del metro llegar, etcétera. Es como una guía, y también pues las notas, ¿no? Cuéntenos también esta parte, digamos, también se aprende de historia. Cuéntanos esa parte de las notas al pie y de conocer datitos curiosos. Cuéntanos. Esa es mi ñoñería, perdónenme. Yo soy la niña de los plumones. Y entonces, pues queríamos tener justo como este libro que fuera una especie de introducción a la historia de la ciudad, ¿no? Entonces, tampoco queríamos que la historia de aventura se perdiera, o sea, que de pronto, y que se viera como forzado, ¿no? O sea, hay momentos en los que de alguna manera sí tenemos personajes como Caro, una de nuestras protagonistas, que es su peñoña, y entonces ella, pues de pronto da los datos históricos, así de, es la Hermione, como decimos nosotros, de, ya leí un libro sobre esto, y entonces te da el dato histórico. Pero no queríamos que fuera un libro de historia, queríamos que el relato también te atrapara por la aventura, ¿no? Entonces, ahí fue cuando se nos ocurrió que en estas como menciones a personajes o lugares históricos en el libro, pudiera haber una referencia, una nota al final, donde en 3, 4 líneas damos un poquito más de contexto, ¿no? Y esto no es que sea necesario para entender el relato. O sea, es decir, si tú tienes una duda de quién es el qué monito, por ejemplo. ¿Qué le pasó ahí en Garibaldi? O también Benito Juárez. Claro, ¿no? sí. Es decir, todos esos personajes que están ahí referidos, que son, digamos, reales, aparecen al final con unas notitas que te dan un poco más de información histórica para los que
los que sí quieran clavarse más y quieran investigar más. Y también lo que pensábamos era dar, como siempre digo, como coordenadas, ¿no? Es decir, no es que ahí esté la información completa que necesitas saber sobre estos temas, pero te ayuda a saber por dónde empezar y entonces ya sabes como que qué tienes que ir buscando si quieres saber más sobre estos temas. Y también por eso incluimos una bibliografía, que también son así como los libros básicos que tienes que leer si quieres entrarle a la historia de la ciudad, a la historia de los fantasmas, a todas estas cosas, ¿no? Entonces, como ese extra, ¿no? Para quien... Es que sí somos muy Para ñoños. quien sea ñoño como yo. Pero más ibas diciendo y yo... No, pero también creo que es por esto que hemos platicado mucho, Chuy, de que ahora cuando lees un libro no te quedas solo en el libro, ¿no? Ajá. No sé si a ustedes les pasa, creo que sobre todo con los lectores infantiles a los que queremos llegar, pero a mí sí me pasa de pronto que estoy leyendo una novela histórica y mencionan una calle o mencionan un personaje o mencionan un lugar y agarro mi teléfono y lo busco mientras estoy leyendo, ¿no? Entonces, como que también sabemos que existe esa curiosidad y que también las notas al final son de nuevo una invitación a hacer eso, a buscar un TikTok, un video en YouTube, algo en Google, una entrada de Wikipedia. O sea, sabemos que la gente va a hacer eso y también queremos fomentarlo. No nos asusta que la gente no se quede solo con el libro, Sí, ¿no? sí, cierto. No le metimos esta onda de te quedas adentro en el libro, ¿no? Como si fuera castigo, ¿no? Ahí te quedas. No, que ahí te quedas. Sino que pues sabemos que las infancias es así como que lo leen un ratito y después se acuerdan de que Piqué está en problemas con Shakira y se van y checan y después, sí, qué caro se quedó acá y regresan. Oye, ¿dónde está este lugar? Y pues eso es, sí, o sea, es que sí somos ñoños, la neta. Entonces, pues sí, era como ponerles mucha historia y que fuera un pisito. O sea, quiero ver que la cegua se aparezca, por ejemplo, ¿no? La iglesia de la Santísima está bien chida, pues está hundiéndose, digo, o sea, dentro de sus proporciones está chido eso, ¿no? Pero no está chido. Y hay murales, ¿no? La gente va a hacer skate ahí, hay una especie como de forito. Entonces nosotros queríamos que fueran al lugar y que vieran qué locura sería que realmente se te apareciera la cegua en un lugar como ese, ¿no? Y luego estaba la sequía ahí, pasaba por la calle de Alhóndiga, el único puente que tenemos en la Ciudad de México, de estos que eran 82 puentes, creo, 82 puentes en la ciudad y ya nada más tenemos uno. Y ese es el de Alhóndiga. Entonces pasaba por ahí y que se te apareciera esta cosa, estaba así como que, ¡uy! Claro, y también lo que comparten, ¿no, chicos? Digamos, acercar a la historia de una forma lúdica, a veces quizá en la escuela, ¿no? No era como tan alentador de pronto que saca el libro y hace el resumen, Ajá. etcétera. Y aquí probablemente a los niños, a los docentes, a los papás les pueda seguir interesando y justo a las primeras infancias, ¿no? Que sigan leyendo, que acrecenten su vocabulario, que sepan de dónde está el Munal, dónde está tal fantasma, dónde está tal calle y que además con el plus de que se pueda visitar, ¿no? Cuéntenos también, chicos, de este proceso, ¿cómo le hacían comiendo panes? ¿Cómo fue todo? Comiendo panes. Es bastante curioso cómo se creó este libro mientras las llamadas de cómo vamos. Así que... Bueno, primero nada más decir, esto que justo dices de que a veces en la escuela la historia no es tan divertida, eso es también algo que queríamos romper, ¿no? Ajá. Chuy y yo no somos, pues ya nos vieron, no somos serios, no somos solemnes, no nos tomamos nada en serio, nos burlamos de cosas de las que no deberíamos A mí burlarnos. me odian incluso. en la secundaria donde doy clases. Sí, entonces, como que a nosotros nos gusta divertirnos con la historia, porque Sí. además la historia es muy divertida Sí, si te la sí. saben contar, claro, Claro. ¿no? Y también te puedes burlar de los personajes históricos. Yo le decía en la mañana, búrlense de los personajes históricos, porque ¿qué creen? No les van a reclamar, ya se murieron. Sí, está chidísimo. Eso lo puedes hacer. Entonces, sí queríamos pues mostrar ese lado más divertido y que a nosotros no se nos hubiera dado de otra manera. O sea, yo no me puedo sentar a escribir algo así súper serio porque no soy nos esa sale. persona, ¿no? Sí, no, de plano. Pues ahí, por ejemplo, hacemos, como le tenemos tanto respeto a la historia, hacemos una equivalencia, ¿no? De a cuánto equivale un Benito Juárez, ¿no? Y es más o menos a un quemonito y medio, ¿no? Es más o menos lo que hay. Y yo la neta no sé por qué no han sacado un Nenuco Juárez. Sería la bomba, ¿no? Un Nenuco Juárez. Un Nenuco Ese Madero también se podría, también era Exacto. bastante chaparrito. Sí, o bueno, ese es el tipo de cosas que también dicen los niños. O sea, yo tengo esa chance, ¿no? Doy clases en la secu y pues los chavitos son súper irreverentes. Si hay algo en donde existe el anarquismo es en una secundaria. Entonces, como es un pensamiento súper anarco el que traen los niños, es bien divertido ver cómo ellos interpretan la historia, ¿no? Y darles un libro así
también es un homenaje, porque recuperamos a personajes que hay en la secus. Por ejemplo, el vato que vende mazapanes, ¿no? El que vende dulces, ¿no? Porque no tiene lana para pagarse la escuela, ¿no? Los prefectos, el profe chido, el profe que nada más se basa en el libro, ¿no? Y los pone a copiar, ¿no? Entonces pusimos como que varias cositas. Las mamás. Las mamás, sí, las mamás. Ay, bueno, Mamás es que que ahí se sí, pintan exacto. porque ya las raíces se las empiezan a ver. Es que ahí este Horacio nos dio como que la onda de la mamá, ¿no? Sí fue, ¿no? Sí, Que sí, nos sí. dijo que se pinte las uñas en dónde era. Que se ponga uñas en la Que se ponga Merced. uñas en la Merced. Ahí empezó, fíjense, empezó el libro con una señora que iba a ponerse uñas en la Merced. Y era de fantasmas, ¿no? Así empezó. Y bueno, y del proceso, que tengo que decir que sí, al principio yo no sabía muy bien cómo íbamos a lograrlo porque los historiadores a veces como que trabajamos muy en soledad, ¿no? Bueno, creo que todos los escritores probablemente, pero como que tú vas solito al archivo, a la biblioteca, ¿no? Lees tus cosas, sacas tus documentos, organizas tus fuentes y te sientes a escribir. Y es como raro el trabajo en equipo cuando eres historiador, siento, ¿no? Sí. O sea, como que no es algo que se da. Y menos los historiadores que son de que es su tema y nadie más puede hablar de su tema. Sí. Que eso también, hijo de manos, les encanta. Entonces, era como raro pensar cómo íbamos a sentarnos a hacer esto. Y como Chuy y yo nos llevamos muy bien, tenemos personalidades muy similares, pues pensamos, bueno, pues vamos a echar café y pancito y a ver qué sale, ¿no? Porque nos encanta el pan dulce, nos encanta el café. Entonces eso hicimos, Chuy se venía a mi casa, nos sentábamos ahí, nos íbamos a la panadería que tengo cerca, y nos compramos un pan, un café, mis perros se le trepaban encima. Yo sobando perros. Y entonces empezamos a platicar y como a ver, bueno, ¿y cómo puede empezar? Y entonces en algún momento empezamos a grabarnos, porque decimos, bueno, si sale una idea interesante que no se nos olvide, entonces poníamos ahí un teléfono grabando, íbamos como haciendo escaletas, como bueno, que este capítulo queremos que más o menos suceda esto, ¿no? Entonces, para que eso suceda, más o menos cómo tiene que ser la estructura. También porque yo les dije, yo soy muy ñoña, entonces yo cada vez que tengo que escribir algo, me siento a hacer mi estructura. Párrafo 1, esto, párrafo 2, esto, o sea, sí soy muy así. Y entonces, sí, empezamos a trabajar las escaletas y luego algunos capítulos ya con esa escaleta los escribía Chuy y me los mandaba para que yo le metiera detalles o viceversa, yo escribía uno y se lo mandaba. Y así era como cada 2 semanas más o menos sentarnos a tomar cafecito y pan. Buenísimo. Y en ese sentido también, Carlos, compártenos en dónde, digamos, dibujas. Tuvimos la oportunidad de ver hace no mucho parte del trabajo creativo de Carlos, ¿no? De pronto veíamos por allá la cegua en acuarela, dibujos a lápiz, ya metiéndole plumón. ¿Cómo fue también la parte tecnológica? Cuéntanos un poquito de estos detalles. Pues, bueno, primero me parece muy interesante yo me queda cómo trabajaron ellos, porque sí se siente muy integrado el libro, ¿no? Y eso luego es difícil porque trabajar un libro, primero los libros se hacen de muchas personas, ¿no? Pero a veces como que no acaba de acoplar, me ha tocado antologías, incluso de varios escritores, como que van muy, y aquí se sentía muy integrado, la verdad. Bueno, yo las ilustraciones, pues ellos me mandaban como yo nunca había trabajado con historiadores, pero sí son súper ñoños, era una cantidad de información y aquí, pero no dejaban ni siquiera, o sea, ni el más mínimo detalle, el uniforme tiene que ser así, ¿no? Los edificios me mandan 10 fotos del mismo edificio y la puerta tiene que ser así, y todo era como, entonces pues realmente me facilitaron el trabajo y yo nada más lo que tenía era como que armar, pero sí tenía que cuidar que la consigna era, tiene que haber un edificio histórico, ¿no? Y ese edificio histórico, me decían, tiene que ser así como muy, muy, o sea, tienes que basarte bien. Y una escena ahí del libro medio terrorífica, ¿no? Entonces, Nora, que es mi novia, me ayudaba con los fondos, ella pintaba y yo hacía mientras los personajes, porque a ella se le da más como la pintura. Entonces, ahí estábamos, tuvimos realmente poco tiempo. Pero bueno, salió, es un tipo de ilustración que yo nunca había hecho, estoy muy orgulloso, la verdad es que quedó padre. No, hiciéramos muy exagerados. O sea, la neta, a mí me da mucha risa, ahorita yo lo veo después, ¿no? Pero la primera vez que nos mandan a Luis, que es del prota junto con Caro,
nos mandan a Luis y me dicen, ¿qué te parece? Y le digo, necesita ser más morenito. Pero era blanco y negro. Sí, güey. O sea, ¿cómo diablos ibas a ver de qué color era, no? Y ya le decía Carlitos, no, ¿cómo le dije? Se parece a Roberto Bolaño. Le dije, no, se parece a Roberto Bolaño. No, necesita ser más morenito, más color cafecito, porque así somos los chilangos. Sí, la niña que tuviera que falda, no. que falda, no. No, Unas la botas, primera, así. así manda el primer borrador y yo, mi personaje no va a usar falda, no, ella va a usar pantalón, no, Sí. ella es feminista. Sí. La sudadera, que trajera gorra, porque así andan los chavitos de la secu, ¿no? Siempre es una broncota, porque siempre llega el profesor de piso o prefecto, siempre llega y, esa sudadera, se hace frío, quítese esa sudadera, me va a dar frío, ¿no? Sí, y bueno, y esto también me da mucha risa que digas lo de los uniformes, porque yo convivo diariamente aquí con el compañero Horacio, que es de orgulloso hijo de secundaria Secundarias técnica, técnicas. toda su familia, su papá director de secundaria técnica, Juventud su mamá entusiasta y maestra, feliz. sus tíos maestros, Chuy también estudió en secundaria técnica, pero la secundaria que escogimos era diurna, entonces por eso ellos así no, es que el uniforme tiene que ser así porque es diurna, no es técnica. Los de secundaria técnica usamos uniforme así, Exacto. ¿no? Exactamente. Hasta en esos detalles. Sí, éramos Sí, bien sí, controladores, Carlos, perdón. No, pero está padre, porque aparte, bueno, yo con cada proyecto aprendo mucho y en este pues también aprendí mucho, ¿no? Lo único que a mí sí me latió de que te dijéramos esto así fue la niña del baño, güey. Cuéntale de lo de Taboada. Lo de la niña del baño es que, ese está bueno, ese fantasma. no sé si acá en Jalisco pase lo mismo, pero en todas las escuelas se aparece una niña, güey, ¿no? Y siempre se aparece en el pinche espejo la niña, ¿no? Entonces nos decía, o en el último baño, Sí, claro, sí, siempre es en el último sí. baño, ¿no? Y total, el chiste es que hasta había rituales, ¿no? Para invocar a la niña, y ahí nos tienes invocando a la niña con lápices mirando del número 2, ¿no? Levantándolo. Y ahí estábamos, ¿no? Entonces, estábamos tan clavados con la niña del baño porque tenía que estar, y aparte tiene un papel súper relevante la niña del baño, que le digo a Bequita, oye, estaría chidísimo que fuera la protagonista de Hasta el viento tiene miedo, ¿no, güey? Y me dice, sí, güey, vamos a meterlo. Ya le hablamos a Carlos. Pues yo creo que andaba inspirado porque le tomó una fotografía y luego súper tétrica la morrita así colgada. Y digo, no manches, Carlos, es pa' morros, güey. Sí, tranquilo, Carlos. Y yo creo que justo esa es la riqueza, ¿no? Es decir, todo esto que ustedes son, ¿no? Con con esta energía, con este carácter, con estas ganas de acercar la historia de una forma lúdica, más el trabajo de Carlos, pues aquí pueden ver el resultado en estos 10 capítulos, ¿no? También cuéntenos cómo le hicieron un poco también para delimitarse y decir, pues solo 10 fantasmas, porque claro que nuestra ciudad fantástica tiene muchísimos seres espectrales, pero cuéntanos un poquitito del cadejo, ¿no? ¿Cómo fue que eligieron a estos 10? Pues bueno, primero iban a ser 8, ¿no? Sí. Pero, Eso no lo delimitamos. La respuesta es esa. sí, primero Pero iban a luego ser ya andaban 8. sobrando, ¿no? También ya estábamos de... Pues sí, es que luego nos dimos cuenta que tanto la historia no iba a quedar como redondita, Exacto. necesitábamos algunas páginas más, y también estábamos dejando fuera algunos fantasmas que son como muy icónicos de Claro. la ciudad, ¿no? Pero bueno, ahí sí sobre la selección fue chamba de Chuy, porque él, pues como les decía, es un gran investigador de estos temas, ¿no? Sí, estuvo chido porque buscábamos algo que fuera muy relevante, o sea, que fueran fantasmas que neta sí estuviera chido que supieran de ellos. Y segunda, que tuvieran este juego del inmueble, o sea, que todavía existiera el inmueble, que fueran en espacios en donde, vamos, o sea, sí es una aventura ir, en el buen sentido, ¿no? O sea, van a ir a ese lugar y no les van a decir, cámara, carnal, no les va a pasar, ¿no? O si les pasa, les dicen que van de parte mía, nada. Y total, el chiste es que hubiera una interacción en el espacio, el fantasma, el lugar, y pues por eso lo hicimos, porque en el barrio en donde se desarrolla todo, pues es el barrio de Lagunilla, es a donde más fantasmas hay. O sea, hay como 169 fantasmas. Entonces sí fue así como de que, chale, 8 nada más, está como que difícil. Y ya después, pues sí, Bequita y yo estábamos de, no, nos hacen falta al menos otros 2 fantasmas para redondear la historia, ¿no? Y ya, pues elegimos al más chido, al que más le gusta a Beca, que es el penúltimo capítulo, que es don Juan Manuel, y ya el último, que es el mero chamuco, ¿no? Claro. Entonces está padre por eso. Oye, Chuy, No viene en el índice, Héctor, no hay tanta bronca. Oye, Chuy, cuéntanos un poco, porque me llama la atención esto que compartes, ¿no?
tantos fantasmas en zonas tan delimitadas, casi tenías un cuadrante. Cuéntale a la gente que nos está viendo y a quienes nos están escuchando aquí y viendo en vivo, ¿cómo sale esta idea de ser el primer fantasmólogo de México? Siempre la cuento, es chistosa y le mando siempre disculpas a la doctora Ili Parraguirre, que fue mi directora de tesis de doctorado, porque yo llegaba pues así con mapas, ¿no? Llegaba con mapas y mis fantasmas, ¿no? Y siempre estaba leyendo a Ángel María Marroquí, y a García Cubas, así puro geógrafo, realmente, ¿no? Porque no, o sea, desarrollan el oficio de la historia posterior, ellos realmente eran geógrafos. Entonces ya llegaba y le decía, mira, tengo 170 acá, tengo 47 acá, tengo 38 acá. Qué curioso, pero en el barrio chino casi no hay. Me decía, así, voy a ser un argentino muy chafa, ¿no? Pero se me quedaba viendo con unos ojotes, porque tiene unos ojotes así de canica la doctora Hilda, y me decía, pero es que vos sos historiador, no sos fantasmólogo, me decía. Entonces dije, no, creo que soy más fantasmólogo que historiador. Y ya se quedó la idea de fantasmólogo. Ella fue la que, por mote, me puso fantasmólogo, y pues se lo agradezco porque está jalando recio. Sí, bueno, esto que dices también de los barrios donde hay muchos, yo conocí a Chuy, tú ya te estás riendo que ya sabes qué voy a decir. El día que conocí a Chuy, yo hago un programa en el 40 que es sobre historia de la Ciudad de México junto con Héctor de Mauleón, ¿no? Y entonces invitamos a Chuy para que nos hiciera un recorrido de fantasmas de la ciudad, ¿no? Y entonces Chuy nos cita justo como por donde empieza la lagunilla. Sí. Y bueno, también sucede que es la zona donde está la Unión Tepito, ¿no? Entonces, bueno, todo denso el ambiente. Ahí descubrí que hay que tener más miedo de los vivos que de los muertos. Y entonces nosotros así como bien nerviosos, no les voy a contar toda de hecho hay una crónica de Héctor, sí, Héctor lo escribió en su columna, todo lo que vivimos esa noche, porque además se nos ocurrió empezar a las 7 de la noche, se nos ocurrió en un día de lluvia, porque era verano, entonces, porque el ambiente, no, sí, a huevo, sí, con la lluvia se va a ver poca madre, y los fantasmas. Malón. No. Y me dio mucha risa, ahí fue cuando dije, es que me cae súper bien, porque estábamos nosotros así todos nerviosos, yo bloqueé cosas de ese día, o sea, nada más, o sea, hay cosas que me cuentan, que nos gritaron, que sucedieron, que yo solo sonreía a la cámara y sostenía el paraguas. Y así de, yo solo soy una niña bonita. Y Chuy así de todos bien sacados de onda. Y es que fíjense, es bien interesante porque históricamente donde encontramos más fantasmas es donde hay más crimen, porque hay un vínculo entre la mala muerte y los fantasmas. Es fascinante, de hecho, en los barrios bravos siempre hay muchos fantasmas. Es fascinante, güey. Y ellos deciden, ya vámonos de ahí. Escríbanlo en tu tesis, no me vengas a experimentar. ¿Cuántos han matado? Pero me dio mucha risa. Sí, estuvo chido, pero es que también yo aguanté el personaje, pues ni modo de decirles, ¡corran! ¿No? Yo aguanté el personaje pues porque era el programa, entonces ya nada más veía a don Héctor hacerlo así de, esto sí, vámonos. Sí, ok, qué chido, vámonos. Entonces, bueno, es interesante también encontrar eso, ¿no? Por eso creo que, lo cuento, porque eso me parece muy interesante de las historias de los fantasmas, más allá de que podamos creer en ellos o no, es que también creo que el trabajo de Chuy demuestra que los fantasmas tienen algo que decirnos sobre nuestra historia, sobre nuestra cultura, por qué se aparecen en ciertos lugares, en ciertos edificios, en ciertos barrios. También vale la pena investigarlo, ¿no? Ajá, sí, y más en la noche. Con lluvia. Con lluvia en la noche. Claro. Sí, no, porque también, justo Chuy también hace y organiza estos recorridos hoy en día, cuando tenga la oportunidad de estar en Ciudad de México. Él hace tours fantasmagóricos y justo te va compartiendo información caminando por las calles del centro y pues interesantísimo, ¿no? Te enteras ahí de la novia que tristemente no llegó el novio, entonces anda por ahí apareciéndose con su vestido, ¿no? Entonces, yo creo que esto es interesante porque justo puede invitar a seguir adentrándote, ¿no? Sí, y también creo que en todos lados hay estas historias, ¿no? O sea, no solo, nosotros escribimos sobre el centro de la Ciudad de México, pero en Guadalajara debe haber un montón también. Claro. Entonces, también es como una invitación a que la gente busque esas historias, ¿no? Y se interese por ellas, creo. Así es. Oigan, a mí me gustaría, Chuy, si les puedes contar, tenemos un fantasma muy peculiar, que justo es el cadejo, que es pues el único que tiene que ver más bien ya con un tema de una especie animal, etcétera. Cuéntanos un poquito. Bueno, es que el cadejo, los perros tienen un nexo con el más allá muy, muy fuerte, ¿no? Porque es el primer animal representado que firma el contrato de la domesticación, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Porque a partir de ahí
Vamos, o sea, como que adquiere más, vamos humanizando, ¿no? Poco a poco al perro, hasta llegar a los niveles que actualmente hay, ¿no? Que a mí siempre me ha dado risa los huskies, ¿no? Que ya casi hablan, ¿no? ¿No? O sea, el Siberian Husky tiene esa cualidad, ¿no? Y hay muchos perritos así. Pero el perro firmó ese contrato y como nos servía de guía, realmente necesitábamos los ojos del perro para sobrevivir, ¿no? Le tenemos una deuda. Y se vuelve como que muy importante para el más allá. Entonces, en muchas tradiciones siempre te guía, pero hay otras tradiciones en las cuales es un guardián. Ahí es a donde surgen estos perros negros. El color es muy importante. El negro está relacionado con ser un depredador, ¿no? El negro está relacionado con los depredadores. Entonces, que se te aparezca un perro negro es muy mal augurio. La gente piensa que, por ejemplo, los xoloscuincles en las tradiciones del Mictlán que te llevaban, tenían que ser pardos, ni siquiera, o sea, no podían ser negros. Y eso pocas veces lo cuentan, ¿no? La cuestión es que cuando se aparece un perro negro de ojos amarillos, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque no se te está apareciendo en buena onda, sino se te está apareciendo para castigarte. Y en toda Mesoamérica, se va a enojar el de libreta negra, no, Mesoamérica no sirve, ¿no? Pero bueno, en toda Mesoamérica tenemos este perrillo que se llama cadejo, es el cadejo, es un perro que castiga. Entonces, como tiene tanta importancia, no solamente en la humanidad, sino en nuestra vida, los perritos, porque tanto Bequita como yo somos así súper mega perreros, dijimos, no, tiene que tener así un papel principal. Y el cadejo es la contraparte de nuestro perrito superhéroe, que le pusimos Petrocello. Petrocello porque hay un argentino que se llama Petrocello y a mí me ha dado mucha risa que se llama Petrocello. Dije, vamos a ponerle Petrocello. Que significa, creo que meteoro. O sea, ya la traducción está chida, ¿no? Pero le pusimos Petrocello. Yo le quería poner milaneso. Milaneso, le vas a no poner milaneso. Es que yo tuve un perrito que se llama Petrocello. Bueno, Petrocello Suetonio primero le puse, ¿no? Porque soy remamón. Pero bueno, recuperamos. Y ese perrito es muchos perritos. O sea, ese perrito, así como el cadejo, después en la historia ve su importancia, Petrocello tiene muchos perritos en él, ¿no? No es solamente el perrito mío, ¿no? Sino que también hubo un momento muy, muy complicado y bueno, ¿no? Bueno, no sé, Pequita, tú cuenta. Sí, no, bueno, sí, o sea, no, sabíamos que tenía que haber perros en el libro, por esto que cuenta Chuy, ¿no? Que los dos somos muy, muy perreros. O sea, al momento de empezar el libro tenía 4, ahora tengo 3. Justo tuvimos que dormir a uno de nuestros perritos en el proceso que estábamos escribiendo. De hecho, la semana que Chuy escribe un capítulo donde sale esto del cadejo, pues fue esa semana que dormimos a mi perrita. Entonces sí sabíamos que los perros tienen que estar ahí presentes, pues por capricho nuestro, pero también un poco por lo que dice Chuy, ¿no? Que sí tienen un vínculo con el más allá en un montón de culturas, ¿no? O bueno, no solo los perros como hoy entendemos perros, sino los caninos, ¿no? Exacto. Y por cierto, ahora que estabas hablando de estos perros que castigan, ¿no? Tlaloc tenía un perro que ahogaba a la gente. Sí, tenía como una cola con una el madre, Ahuizot, ¿no? Ahuizot. Sí, es el que, justo de hecho, uno de los primeros gobernantes mexicas tiene el nombre de Ahuizot. En el lago de Texcoco se supone que veías al reflejo y tenía una especie, en la cola tenía una especie mano, como ¿no? una mano y te ahogaba, ¿no? Era el Ahuizot. Entonces, yo creo que lo vamos a recuperar. Eso para ilustrar, Carlos, es un gran. Sí, yo creo que lo vamos a gran recuperar. imagen, ¿no? Claro. Sí. Oigan, chicos, y también, por ejemplo, durante este proceso, que hubo algo que, digamos, les sorprendiera muchísimo, que probablemente no tuvieran tanta información de tal aparición o de tal edificio. A mí me sorprendió, por ejemplo, mucho lo de María Teresa Landa, que si gustan compartirlo. Es decir, hubo como descubrimientos para ustedes mismos sobre algún lugar histórico o la vida de algún fantasmita. A mí lo que me sorprendió fue la cantidad de pan que podemos comer. Al escribir. Oye, ya hace rato hablando así de no, ya me tengo que poner a dieta. Porque habrá sido que subimos de peso. ¿Pero por qué subimos de peso? Fíjate que para mí algo que fue como muy interesante, que no había como tenido esa conciencia antes, es pensar que la Llorona y la Cegua, algunos de estos fantasmas de mujeres, son historias de violencia de género, ¿no? Y eso fue algo que empezamos a platicar
en estas sesiones de café y pan, porque no queríamos, como decías hace rato, ¿no? Que nada más fuera, sí, aparece el fantasma y le dio miedo a los niños y ya, sino que el fantasma, como decíamos hace un momento, explica algo de la historia, explica algo de la cultura, de nuestra sociedad. Y como que platicando de cuál va a ser el trasfondo, la historia de la Llorona, de la Cegua, todas tienen que ver con un tema de violencia de género. Entonces, eso para mí fue muy sorprendente porque nunca lo había pensado antes y quisimos también mantener esa lectura en el libro para también darle como una relevancia actual, ¿no? Es un tema que ahora se discute mucho y pienso, por ejemplo, la Cegua, justo su sentido es vengar a hombres violentos, ¿no? Claro. O sea, la Cegua se le aparece a hombres que son o borrachos o que han sido violentos. Entonces eso me parecía como muy interesante de pronto pensar que estos fantasmas son como apariciones que vengan la violencia de las mujeres o que están en esta especie de purgatorio porque vivieron violencia. Sí, y dejar pues una especie como de manifiesto de cómo vemos estas infancias, posicionarte ante esas cosas ante estas violencias que lamentablemente permanecen, pero que poco a poco se tiene más conciencia de cómo defenderse ante esto. Entonces, en ese sentido, yo creo que Caro tiene muchísima relevancia porque es un estandarte de la defensa o sea, Caro sí se atreve a defenderse, ¿no? Y lo hace de una manera muy, muy eficiente. No es solamente el fantasma, sino que también la niña, en ese sentido, juega un papel fundamental. Y siempre hay respeto, porque eso también, Luis y Caro se respetan mucho, juegan, se llevan, pero profundamente tienen un sentimiento muy auténtico de amistad, ¿no? Porque saben que lo que va a hacer, el otro lo va a apoyar. Eso está muy chido, ¿no? Está muy chido que utilizamos eso, ¿no? El trasfondo de la violencia para hablar de cómo las infancias se están posicionando actualmente, que eso, pues, la verdad, da ánimos al porvenir, ¿no? Ver cómo las infancias están cambiando. Así es. Y también, pues, seguramente quien ya tiene por ahí el libro, los invito a que lo ojen para que vean los inicios de capítulo. Carlos también se encargó de ilustrar estos arcos representativos del edificio del que se está hablando. Ahorita Beca les mostrará. La verdad son espectaculares. Y en ese sentido, Carlos, me gustaría que nos contaras a nivel, digamos, arquitectónico, un poco el irte a dar las vueltas. Sabemos que eres fan del centro también, en que vas bastante seguido. ¿Hubo algo que digas, esta iglesia, este templo, este exconvento, o sea, un poco cuál te costó quizá más trabajo, con cuál te fuiste a dar más vueltas, con cuál viste más fotos? Pues el ex convento de la Merced yo no lo conocía y me sorprendió muchísimo, ¿no? Que hubiera y que fuera tan desconocido para mí, y dibujarlo sí fue un reto. Ese no lo conocía, más bien fue por fotos. Y pero bueno, en general el centro, es que de lo que hablan ahí no es no, porque yo pensaba cuando me decían el centro, decía, bueno, la catedral y todos estos, salvo el Munal, que lo conocía, pero la otra iglesia, ¿no? También me impresionó mucho, porque es en un pasillito, y yo todos los días allá, bueno, no todos los días, ¿no? Cuando iba yo a comer quesadillas por ahí, porque mi mamá me llevaba, y cómo no me había dado cuenta de esa, ¿no? Cómo no me había detenido. Y luego cuando Chuy decía que había un búho ahí, y lo buscaba. Bueno, realmente sí es sorprendente, pues como todos los centros, ¿no? Detenerse en la arquitectura antigua y ver así como las fachadas, y ese desgaste que tienen, ¿no? Como que sí son lugares que tienen como historia, ¿no? Y entonces, de por sí, mi tipo de ilustración que más me gusta es que siempre haya fondos, ¿no? Que haya como contexto. Siempre no me gusta como las imágenes aisladas. Y bueno, aquí era un regalo poder hacer, Sí. ¿no? Y bueno, y otra cosa es que los personajes están muy bien escritos. A mí también, o sea, los diálogos, la relación del perro con el niño, la relación de... Esas cosas son... o sea, más allá del centro, también yo siempre ilustro, bueno, no siempre, pero casi siempre, ya últimamente ilustro para el extranjero. Entonces, de repente, como que ilustrar personajes que son tan mexicanos, y eso fue... Sí, no, la fue Llorona también un regalo. prehispánica, o sea, un poco Bueno, ver esa esas está súper padre. calaveras, increíble, Sí. ¿no? Los arcos también. Sí. Aportaste. Sí, todos los detalles. Es que es tan barroco el centro. Yo la verdad es que a mí era como meditar ahí, ¿no? Tanto los detallitos. ¿Y hubo alguno con el que te tardaras más? ¿De pronto algún personaje o, digamos, escenario? El del Templo Mayor, ¿no? Con la Llorona, ese me gustó mucho, pero sí creo que fue la ilustración que más me tardé, ¿no? Porque como que y me tardé como 5 días más o menos en hacerlo. Sí, es que está bien chido. Tiene el zompantli atrás. Entonces está Sí, la sí, diosa, está el zompantli. Digo, 5 días por el boceto. Tres y luego morritos así, bien cabrón. ¿no? Porque más bien lo bocetaba y no como que...
no daba con él. Claro. No, y lo que dicen también, y creo que también fue tan disfrutable ese proceso para ustedes tres, para nosotros, esperemos que también para los lectores, pero este lenguaje, ¿no? También, digamos, tan coloquial, tan cómo habla la mamá, cómo habla el niño, y lo que alguna vez comentabas, Chuy, lo enriquecedor que puede ser ver el centro histórico en la noche. O sea, en el día es una locura, la gente, los puestos y tal, pero ya tipo a las 6 es cuando no sale la gente que ahí vive y el niño que va corriendo porque ya se le olvidó comprar la cartulina, ¿no? De la clase del día siguiente. Exacto. Cuéntenos un poco de esa riqueza de la ciudad fantástica por la noche. Pues también quisimos recuperar esa bella costumbre mexicana, yo creo que extendida en todos los estados, de comprar a las 9 de la noche la cartulina. ¿No? Y ver que no, es que en serio cambia, ¿no? A las 6 de la tarde se apaga el centro, o sea, pero completamente, apagar es en serio, o sea, ya ni siquiera hay luz, ¿no? Entonces se empieza a bajar, y más en el barrio de La Meche, a mí me tocó en la Meche y en la Lago. En la Merced empieza a bajar todo y hay un momento en donde sí hay penumbra, o sea, realmente es un momento en donde da miedo el centro y de repente se empiezan a prender las lucecitas de arriba, ¿no? Es el momento en donde están guardando las cosas. Después volteas al edificio, a la parte de arriba, la mayoría de las construcciones coloniales solamente tenían dos plantas, y la parte de arribita se empieza a prender y ya después empiezan a salir chamacos, sí, un montón de niños empiezan a salir a jugar. Entonces está, por ejemplo, en la Plaza de la Aguilita, la reta de Fucho, ¿no? El gordito es el portero siempre, ¿no? Siempre, pero son refados los gorditos. Y bueno, pues están las señoras, ¿no? Vendiéndose en los puestos de tacos, Made in Guadalajara, ¿no? Si tú no ves que es güero el de los tacos, no compres, ¿no? No está chido. Y empieza a surgir esta ciudad. Entonces, como le tenemos tanto amor al centro histórico, dijimos, no, pues es que Luis y Caro deben de ser dos tipos de infancia que conviven en el centro, ¿no? Esta infancia del chamaco que a los 3 años ya se sabe mover, y la infancia de la niña que tiene que hacerse valer porque sabe que el ambiente está fuerte, pero está acompañada, que eso también está muy chido, porque yo soy muy fan del papá de Caro. Lo inventó BK y es una chulada. A mí justo el personaje que más me gusta es el papá de Caro. Yo decía el papá de Beca. También era chido, También era chido. Pues chicos, no sé si tengan alguna pregunta para los autores antes de irnos a la firma de autógrafos, que les recuerdo será en la parte trasera del stand de Penguin. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, por aquí de este lado, muchas gracias. Creo que Aquí le van a acercar un micrófono. Sí. ¿Usted, Dalila, es la editora de ellos? Sí, de este libro. Bueno, pues yo quiero pedirle en nombre de todos los lectores que ya nos enamoramos de este libro, que les autorice una nueva dotación de pancito con café. Porque Exacto. En vista de que hay tanta riqueza, tantos fantasmas, pues como comer otros 10, ¿no? Sí, una convivencia, ¿no? Con unos ojos de pancha deliciosos. Sería muy bueno. Pues sí. Nosotros felices de escribir otro y echarnos una saga completa, ¿no? Otros 2 kilos más de pan. Siempre bromeamos que si nos dan chance hacemos el Harry Potter mexicano. Sí, hacemos el Harry Potter mexicano. Fácilmente. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene por ahí una mano? Muchas gracias. ¿Planean sacar alguna edición con las leyendas que no pudieron hacer en esta edición? Como un libro número 2 o algo así, un volumen número 2. Sí, de secuela. Sí, estamos, que no Sí. Estamos ocupando que compren harto libro. Para que se dé, porque sí, o sea, nosotros tenemos la idea no solamente de ahí del centro, sino que se vayan a otros estados, ¿no? Que se vayan a otros estados. Y incluso otras zonas de la ciudad, ¿no? O sea, Ajá. como que también de pronto hemos platicado de esto. Por ejemplo, en los museos. En ¿no? los ¿Te museos acuerdas que traemos una platicábamos invitación. la otra vez, en todos los museos hay un fantasma. O sea, ¿Aquí en el como que hospicio habrá algo? seguro en el hospicio hay algo. Sí, no, ya hay, segurísimo Sí, que o hay. sea, como que pensamos, hay que ir a otras ciudades, hay que ir a otros barrios de la Ciudad de México, ¿no? Visitar Exacto. otros espacios. Sí, no, y luego hay fantasmas terroríficos en Guadalajara, entonces es así como que, si no sé, Guanajuato, qué bárbaros, o sea, como Guadalajara, Guanajuato, que, o sea, llegas y literal, parece Hogwarts, ¿no? Cuando llegas a Guanajuato, dices, ¿qué onda, güey? ¿Dónde está el Hagrid ahorita? Entonces, sí, o sea, la idea es como ir haciendo
si se pudiese, no sé si quisiesen. Nos echamos Así ya que 32. los invitamos justo al stand, Uno por estado. chicos, a adquirir este bonito libro. ¿Alguna otra pregunta, chicos, que tengan de este lado? Ay, Gracias. qué nervia, un colega historiador del arte aquí. Ay, colega historiador, a ver. No, gracias por la presentación. Ahorita vamos por el libro. ¿Les fue difícil escribir sus protagonistas son jóvenes, adolescentes? Porque luego como que la vida nos urge a hacernos adultos, ¿no? Y olvidar todo eso. ¿Qué tan difícil fue darle voz o recordar esas voces de ustedes y algunas otras que hayan incluido para los dos personajes? Yo creo que para mí fue difícil, porque además yo desde que era niña era ya una señorcita. Entonces, la verdad es que para mí sí fue difícil. No, es que neta, yo nunca he convivido casi con niños. O sea, yo siempre he convivido con adultos. Desde que era niña convivía con adultos. Entonces, a mí sí me ha costado trabajo. Pero Chuy sí convive con niños, es maestro de secundaria, tiene un hijo. Entonces, creo que ahí es donde Chuy ayudaba a balancear las cosas. Sí, ¿no? sí. O sea, yo convivo mucho con niños todo el tiempo. Soy orgullosamente profe de escuela secundaria técnica, ¿no? Y bueno, pues le caigo muy bien a los niños y le caigo muy mal a los directores, generalmente, ¿no? Porque pues, soy un imbécil, o sea, es la verdad, ¿no? Entonces, de hecho, yo pensaba que me llamaba pendejo. Porque mi papá me gritaba, pendejo, bájate de ahí. ¿No? O sea, yo he jurado que así me llamaba, pero bueno, el chiste es que con esa convivencia que tengo y me llevo muy bien con mi hijo. Es mi mejor amigo, ¿no? Entonces, de hecho no me dice papá, me dice amigo. Entonces, siempre llegábamos y le decía, oye, ¿cómo ves este vato? Está de hueva, papá, ¿no? No manches, este tipo de cosas, nadie lo va a leer. O me decía, estábamos escribiendo y en un lugar, ¿no? Dice, entonces Luis sintió el verdadero terror de Goku, lo sacó de Goku, entonces dije, está chido, güey, vamos a ponerlo. Entonces Luis sintió el verdadero terror y hay referencias del mundo geek, hay referencias, siempre todo el tiempo fuimos jalando cosas que nos traían los niños. Este Isma siempre vamos, o sea, Luis es Isma, ¿no? O sea, básicamente, y también pues, los dibujos y todo lo que hicieron, pues nos ayudó a crear el personaje y a que no se nos olvidara, ¿no? Que los niños siempre piensa uno que tienen una vida muy sencilla y no, son sumamente complejos y tienen unas broncotas que luego ni por aquí te pasan, ¿no? De que están luchando contra eso. Entonces, crear el personaje con base en mis alumnos, en mi hijo, y en la señora Beca, que dice que era señora. Así es. Pues no sé si haya una pregunta más, si no nos vamos alistando. Aquí hay una y después de esta pregunta nos alistamos para ir a la firma del libro. Los esperamos atrás del stand de Penguin. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Aquí pues ya quedó implícito que va a haber segundo tomo. Entonces, ¿sí les gustaría seguir con los protagonistas como niños o les gustaría explorar a lo mejor como más juventudes o ahora por ahí algún adulto o seguir con protagonistas niños? Yo me quedaría con estos personajes, porque además creo que todavía hay mucho que exprimirles, ¿no? Sí. Y luego está Tadeo, que lo metimos un poco al final, porque necesitábamos como que resolver ciertas cosas de la trama que Tadeo nos ayudaba a... Como que nos dimos cuenta que limitarnos a dos niños podía complicarnos. Ajá. Y también Tadeo siento que tiene un gran potencial para seguirlo explotando. Sí, ¿no? sí, yo creo que los Sí. protas tienen que ser chavitos. O sea, sí deben de ser chavitos y sí deben de quedarse ahí un ratillo. Les vamos a dar anabólicos para que no crezcan como los Simpsons. ¿No? Vamos a quedarnos, no sé si quisiesen ni si se pudiese, pero vamos a tratar de que sigan siendo chavitos, porque es que hay un montón de cosas que contar en la secu. Pasa de todo, ¿no? Sí. Por ejemplo, en este libro nadie chapulinea a nadie. No sé si sepan que el bello arte del chapulineo en la secundaria es formidable, ¿no? Es el amigo que le baja la novia al amigo, ¿no? Entonces es así como que todavía no chapulinean a Oye, nadie. que tengo que decirte que yo me enteré que en varias partes de Latinoamérica a eso le llaman mexicanear. ¿En serio? ¿Qué Bajarle fue? Qué malos que son. bajarle la novia a alguien es mexicanear, no más para Miren. que vean qué fama tenemos. Todo lo que se aprende con los historiadores. Pues de verdad les queremos... perdón, de este lado otra pregunta más. Si nos apoyan buen dato. con el micrófono. Yo quiero felicitarlo. Yo toda mi vida, una buena parte de mi vida viví en el centro. Conozco muchos lugares del centro, mis papás eran muy mayores. Y una cosa que acostumbraba
Wow. Sí. en el centro. Entonces fue muy agradable para mí todo esto. Y además soy fan del programa. Gracias, muchas gracias. Entonces yo sí estaría a favor de que siguieran con libros, no nomás del centro, porque pues hay de la Ciudad de México, puede ser Coyoacán, puede ser Lalpa, puede ser Sí, lugares. sí, Y yo conozco mucha gente que también es fan de eso. gracias. Creo que todos estaríamos muy contentos. Sí. Bueno, yo soy de Coyoacán, entonces yo felizmente me pongo a Sí, escribir. Y tú muchísimas eres de la villa, gracias. donde también hay mucho... Todavía hay mucho que decir de la villa. De Tlatelolco, o sea, hay de Oye, todo. Tlatelolco, sí, sí. Así que sí, una pregunta más de este lado y nos vamos para allá. ¿Qué rango de edades serían como lo recomendable para poder leer ese libro? Yo pregunto esto porque yo tengo un hijo justo de 8 años. Perfecto. Entonces mi hijo, ahora con los niños, con los pensamientos que tienen, él es mucho de el tipo de cosas que le llaman la atención desde las calles. Entonces ahorita que dicen que es como un mapa, Sí, yo me pongo a pensar en él y digo, seguramente le va a gustar mucho porque trae cosas de historia y no es como que también trae temas que a él le llaman la atención. ¿No? sí. Las calles, la historia. Sí, justo esa es la idea, ¿no? Es creo que una edad Como de ideal 8 para en el libro, adelante, ¿no? exactamente a partir de 8 años y más que eres mamá, creo que sí sería ideal. Justo a lo mejor le llama la atención la idea, la historia de algún fantasmita y ahí viene cómo llegar y viene el mapita. Entonces creo que eso puede ser también divertido, casi un pasaporte fantasmagórico. Pueden ir ahí Sí. palomeando, Sí, qué sitios, ¿no? Pero van está conociendo. pasando que lo leen y les late también a los papás. adultos, sí. O sea, lo leen y, está padre, que porque hacemos la ruta. Y entonces está bien chido porque pues eso fue un acto de serendipia pura, ¿no? Que también le gustará a los papás. Está padre eso, o sea que no se van a aburrir. Y aparte, como somos muy bobos, ponemos muchos chistes. Entonces todo el tiempo en los capítulos está ahí como que el jueguito, ¿no? De los gags. Así es. Si no hacía risa, no terminamos el capítulo. Sí. Buenísimo. Y ahora sí, una última pregunta de este lado. Ay, Dios mío. Le sobra. Sí, claro, ¿Sí? claro, me apunto, sí. Nada más que ahora 10 sí libros. cotizas 10 ilustraciones, Manuel. Sí. Sí, cotízala, Porque cotízala. cotizó 8 y le sacamos 10. Entonces yo digo que vete adelantando. Sí, yo le hablaba, oye, Carlos, una ilustración más. Así que pues les queremos agradecer muchísimo que nos hayan acompañado y si gustan tener el autógrafo de los historiadores y del gran ilustrador, los esperamos en el stand y muchísimas gracias a la Gracias. Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Gracias. Felicidades, chicos. Pues vamos.